¿Por qué hay tantos mandatarios locales, alcaldes, gobernadores, que aprovechando la pandemia incurren en casos de corrupción, que se roban los mercados, que los desvían? Creo que hay unas causas estructurales para que esto se dé y unas causas coyunturales. Es importante considerar las causas estructurales porque esto no es flor de un día, no es una cuestión repentina, no es un rayo en una situación de normalidad. Lo que se ha vuelto normal es la corrupción, la rapiña, el robo y tiene unas causas estructurales. Por lo menos tres son de fácil constatación. Primero, la crisis de los partidos políticos. Los partidos se han vuelto asociaciones electorales, personas acuden a unos avales y casi todo el mundo da el aval para engrosar la lista de las posibilidades de adquirir puestos en alcaldías, gobernaciones o en la representación nacional. De tal forma que estos partidos no tienen prácticamente ningún control ideológico, ningún control moral, ningún control legal o muy débiles y no tienen controles funcionales. Han perdido la cohesión y la coherencia ideológica, funcional y práctica. En segundo lugar, una crisis institucional. Quiere decir muchas cosas, pero sobre todo que los órganos de control, los órganos de la justicia, están escasamente desligados de intereses particulares. Llámese de fracciones, personas, de partidos políticos, de gremios económicos, de redes de contratistas o francamente de fuerzas ilegales. Y en tercer lugar, una crisis moral, que es tan vasta que es difícil decir en pocas palabras. Pero es una crisis moral caracterizada por un desprecio de lo público. No hemos logrado construir lo público como un bien colectivo, sino que lo público es un botín del que accede a él en su cuarto de hora. Hay una debilidad muy grande de la concepción de que lo público en efecto nos pertenece a todos y por tanto es nuestro. No, lo público es de quien se lo apropió en un momento dado y usted no sabe quién soy yo. De tal manera que hay una debilidad de la sanción de los partidos políticos sobre la corrupción, de las instituciones sobre los corruptos y de la misma sociedad que es relativamente permisiva y con debilidad del control de la sociedad civil sobre la corrupción, aun cuando la mayoría de los casos de corrupción que se han denunciado en los últimos años y que han procedido y han llegado a sanciones legales, políticas y morales, casi todos tienen iniciativa es en la sociedad civil, en los periodistas, en las ONGs, en las organizaciones internacionales. De esta manera la sociedad civil está soportando y suplantando en buena parte la debilidad de las instituciones y de los partidos políticos, unos para sancionar lo que los otros no logran controlar. Y hay unas causas coyunturales: la excepcionalidad, la prontitud, la vía de hecho, la premura. Necesitamos actuar y bueno, en esas circunstancias se han debilitado los controles, los pasos, los contrapoderes. Y da muy mal ejemplo el gobierno nacional que por encima de todos, a la cara de todos y dando ejemplo a todos, está realizando por decreto una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma territorial, una reforma fiscal con muy escaso control jurídico y político y con muy escaso debate público. Esto es un ambiente que facilita considerablemente la tarea de los corruptos. De tal forma que la crisis de los partidos políticos, la crisis institucional, la crisis moral, la debilidad de la sociedad civil para controlar y para apropiarse del Estado como un bien público ha llevado a dos grandes máximas muy preocupantes. El que recibe por llegar al mandato electoral o burocrático gobierna para pagar a aquellos que le financiaron poder llegar. Y el segundo es que el Estado es un botín del cual hay que aprovechar. Algunas soluciones posibles, estructurales, duras, pero necesarias e inevitables.
Uno, una mucho mayor responsabilidad de los partidos políticos con los funcionarios y los mandatarios corruptos. No solo debe el partido perder la curul cuando un mandatario, digamos, en ejercicio de su poder porque fue presentado por uno o varios partidos, incurre en casos de corrupción, sino que debe tener unas sanciones más en el periodo siguiente de no poderse presentar a dicho cargo político e incluso burocrático. Y segundo, yo creo que hay que radicalizar aún más la responsabilidad de los partidos con la solidaridad económica para resarcir a la sociedad y al Estado de los casos de corrupción de personajes que a nombre de ese partido incurren en casos de corrupción. Una segunda cuestión que ha sido muy discutida, muy temida y que no logra adoptarse del todo es la lista cerrada. Listas abiertas es quien tiene más plata se hace elegir, no señor. Lista cerrada, digamos, para que haya una responsabilidad colectiva sobre el conjunto de las personas que llegan a ocupar cargos públicos. En tercer lugar, una financiación pública de las campañas, que debe necesariamente estar complementada con fortalecer los mecanismos de seguimiento y control sobre la marcha de la financiación de las campañas políticas y de ese ejercicio electoral. Y el último punto, grande, inevitable y necesario, es la profesionalización e independencia de los órganos de control. Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y todos los organismos de control municipales, departamentales y nacionales de una u otra manera han venido siendo copados como extensión de poderes fácticos, políticos, de gremios del capital y de financiadores privados. Mientras que haya esa debilidad de las instituciones para controlar porque han sido cooptadas, esa moral permisiva, esa crisis de los partidos que no controlan a sus propios miembros, pues es un terreno fértil para que hoy el coronavirus, mañana el regreso a una imposible normalidad, siga presentándonos una amplia, recurrente y vasta experiencia casi cotidiana de casos de corrupción en alcaldías, gobernaciones y entidades nacionales.